Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de El infinito. ¿Es un viaje o un destino? Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 3, que se llama El infinito está en todas partes. La naturaleza es una esfera infinita, con el centro en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esto lo dijo Blaise Pascal, 1623-1662. En la vida diaria utilizamos habitualmente expresiones en donde aparece el infinito. Te quiero infinito. Esto es infinitamente sencillo. Por ti iría hasta el infinito y más allá, etc. En general nos referimos al infinito como una metáfora, una forma de expresar una cantidad muy grande. Y encerrados en una realidad finita, tendemos a pensar que verdaderamente el infinito no existe y no es más que un concepto para que los matemáticos dejen volar libremente su imaginación. No obstante, si miramos un poco más allá, veremos el infinito en muchos lugares. De hecho, lo podemos ver en infinitos lugares. O quizá, al fin y al cabo, nuestro universo sea finito y la concepción del infinito sea solo un producto de nuestra imaginación. En cualquier caso, considerar el infinito como algo real ha aportado grandes avances, no solo en las matemáticas, sino también en el mundo del arte. Paradójicamente, plasmar en un cuadro algo que no vemos como el infinito contribuye a aumentar el realismo de la obra. Tomemos el infinito en perspectiva. Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha querido representar la realidad. La escritura, la pintura, el lenguaje mismo son representaciones más o menos fieles de ella. Los grandes expertos en una disciplina utilizan las mejores técnicas para representar el mundo que observan. Escultores o actores, matemáticos o pintores, todos comparten el mismo deseo, explicar la realidad. Pero el mundo real tiene un marcado carácter multidisciplinar y por ello los grandes avances se han producido muchas veces gracias a personas con inquietudes diversas que han aportado puntos de vista distintos mediante el trasvase de conocimientos de un campo a otro. El paradigma de este tipo de personas lo encontramos en el Renacimiento, el movimiento surgido en la Italia de los siglos XIV y XV. Curiosamente, el estudio del pasado generó un progreso en todos los campos de la ciencia y el arte, nunca visto hasta entonces, y dicho progreso vino de la mano de grandes genios,
como Filippo Brunelleschi, 1377-1446. Brunelleschi nació en el seno de una familia acomodada de Florencia, una ciudad rica y próspera, lo que le permitió gozar de una buena educación científica y matemática, aunque enseguida demostró talento para el arte, por lo que entró en el gremio de los mercaderes de la seda, que incluía también a orfebres, forjadores y trabajadores del bronce, y aprendió el oficio de la orfebrería. En el gremio se debatía y se compartían ideas acerca del papel protagonista del hombre en el mundo como agente transformador y de la importancia de la razón y el empirismo como fuente de conocimiento. Brunelleschi tuvo acceso al estudio de los clásicos griegos y romanos y, movido por el ansia de experimentación, se trasladó a Roma para estudiar de cerca las grandes obras arquitectónicas, o lo que quedaba de ellas, que emergían como tributos al desaparecido imperio. Impresionado por la arquitectura, Brunelleschi estudió a fondo los grandes templos y monumentos romanos, y al intentar plasmarlos en una tela, se dio cuenta de que no era capaz de representar adecuadamente la profundidad, la realidad tridimensional de los edificios en un trozo de tela de 2 dimensiones. Entonces se percató de que hasta ese momento las pinturas carecían casi totalmente de profundidad y nadie había establecido un procedimiento para representar fielmente objetos tridimensionales en un lienzo. 2 ideas cayeron como un relámpago en la cabeza de Brunelleschi. Debía encontrar la forma de plasmar aquellos edificios en un cuadro y tenía que ser capaz de sistematizarla y ponerla a disposición de todo el mundo, o como mínimo de sus amigos. De sus días de aprendiz en el gremio, Brunelleschi había observado que, al probarse las nuevas telas de seda, las damas florentinas se miraban en un espejo para ver cómo les quedaban, y de ahí obtuvo la primera idea. Para dibujar un monumento sobre un lienzo, solamente debía copiar la imagen que proyectaba sobre un espejo. Mediante esta simple técnica, consiguió dotar a sus dibujos de un realismo que no se había visto hasta entonces. Brunelleschi regresó a Florencia con sus dibujos bajo el brazo, y ahí empezó a llegarle algún encargo de arquitectura. Ser parte de un gran gremio abría muchas puertas en la Florencia del siglo XV. Aunque la técnica del espejo le daba buen resultado, Brunelleschi no se sentía satisfecho, porque advirtió que a su procedimiento le faltaba rigor. A fin de cuentas, él había estudiado matemáticas y conocía los postulados de Euclides sobre geometría, y lo que estaba haciendo era simplemente copiar una imagen. Por las noches, cuando terminaba su jornada en la construcción del Hospital de los Inocentes, un tributo al estilo sobrio de la época clásica, por supuesto, estudiaba la forma de llegar al mismo dibujo sin tener que pasar por el proceso de mirar el espejo y copiar. Se le antojaba un trabajo infinito, pero Brunelleschi seguía tenazmente repasando una y otra vez la teoría de la geometría y los dibujos que iba realizando. Entonces se dio cuenta de que algo no cuadraba. Al plasmar la realidad en un lienzo, Brunelleschi observó que las líneas paralelas que se alejaban de su punto de vista no aparecían dibujadas en paralelo, sino que se acercaban unas a otras. Y no solo eso, sino que si las extendía, observó que todas se cruzaban en un mismo
punto. Las líneas paralelas se cruzaban en un punto. Brunelleschi no se lo podía creer. Había demostrado empíricamente que la mejor forma de representar la realidad es precisamente rompiendo la regla de oro de las rectas paralelas. No se cortan nunca. O mejor dicho, se cortan en el infinito. Precisamente ahí encontró Brunelleschi la clave. Para representar el efecto de profundidad había que incorporar el infinito en los dibujos, contar con él, y ese punto debió formar parte de la línea del horizonte, que representa el límite de lo que el observador puede ver. Brunelleschi observó también que la distancia entre las líneas paralelas al horizonte se acortaban a medida que se acercaban a la línea de este, aunque en la realidad la distancia entre ellas no variase. Apoyándose en sus conocimientos de geometría clásica, utilizó las propiedades de semejanza de triángulos para calcular distancias a las que debía dibujar las líneas paralelas, de forma que tuvieran la apariencia de estar a una distancia constante en la realidad. Brunelleschi sintió un gran alivio al constatar que, a pesar de su atrevimiento a la hora de considerar el infinito como un punto existente en la realidad, la geometría clásica seguía siendo útil para resolver problemas de representación geométrica. Dado que Brunelleschi era a la vez artista y científico, se sintió muy orgulloso de sus avances. Partiendo del primer segmento, el más cercano al observador, cuyo tamaño y distancia al segundo segmento se puede considerar proporcionales a la realidad, es posible seguir un procedimiento para calcular sucesivamente el tamaño de un segmento y la distancia al siguiente. Primero, los dos extremos del primer segmento y el punto del infinito forman en el dibujo un triángulo cuya altura d es la distancia del punto del infinito al segmento y cuya base S es igual a la longitud del primer segmento, sea d sub 1 la distancia entre el primer segmento y el segundo. Número 2. Por proporcionalidad, la razón S entre d es igual a la razón de la longitud del segundo segmento, S2, y la distancia de este al punto del infinito, S entre d es igual a S2 entre d menos d1. De esta igualdad se puede calcular S2. 3. También por proporcionalidad, la razón D1 entre S1 es igual a la razón entre S2 y la distancia del segundo segmento al tercero, D2. D1 entre S1 es igual a D2 entre S2. De esta igualdad se puede calcular D2. Podemos repetir los pasos 2 y 3 para hallar una proporcionalidad, los valores S3, D3, S4, D4, etc. Más adelante, en colaboración con León Battista Alberti, 1404-1472, Brunelleschi desarrolló un método geométrico consistente en añadir al cuadro o fuera de él el punto de vista del pintor. Este dotaba de más libertad creativa al artista. Veremos a través del ejemplo de la figura 25 el procedimiento para calcular la distancia a la que hay que representar cuatro segmentos paralelos a la línea del horizonte separados entre sí por la misma distancia. Supongamos que el primer segmento, determinado por los puntos P1 y P2, medirá 6 centímetros en nuestro dibujo. Queremos que el segundo segmento esté a 1 centímetro de distancia del primero y situamos el punto del infinito inf en el gráfico a 4 centímetros de distancia del primer segmento. Para facilitar los cálculos, supondremos que el punto infinito está sobre la mediatriz de dicho segmento. El procedimiento es el siguiente.
Primero, trazamos las rectas que unen respectivamente los puntos P1 y P2. Muy bien, P1 y P2 es una recta horizontal con el punto infinito. Lo tenemos allá, el infinito, muy bien, arriba, cuya ecuación será y es igual a 4/3 de x más 4 y es igual a menos 4/3 de x más 4. Muy bien, ahí están las dos rectas que forman un triángulo. 2. El segundo segmento viene terminado por el punto de cada una de las rectas anteriores que se encuentran a una altura igual a 1 centímetro. Muy bien. O sea P3 y P4. Muy bien. Entonces P3 y P4 es paralela a P1 y P2 y está a 1 centímetro arriba. 3. Buscamos ahora los puntos que dividen el primer segmento en 3 partes iguales, o sea, una parte menos del total del segmento a representar, y marcamos los puntos interiores A y B. Muy bien, A y B. Están sobre la paralela P1 y P2. 4. Trazamos la recta que une los puntos B y P4, cuya expresión será, en este caso, y igual a 4/5 de x menos 4/5, y buscamos el punto de corte con la horizontal, o sea, la recta paralela al eje horizontal que contiene el infinito. Dicho punto se denomina punto del pintor o del observador, porque viene terminado exclusivamente porque el pintor ha decidido representar 4 segmentos y situar el segundo a una distancia determinada, 1 centímetro en nuestro caso. Llamaremos a este punto P'. Ok, que el punto P' se encuentra a la derecha, que es el punto del pintor. Muy bien. 6. La intersección de cada una de las rectas anteriores con la recta que une P2 con infinito marca la altura donde dibujar cada uno de los segmentos que faltan. En particular, el tercer segmento estará a una altura igual a 8/5, es decir, la distancia entre el segundo y el tercer segmento será igual a 0.6 centímetros y el cuarto estará a una altura igual a 2 o sea, la distancia entre el tercer segmento y el cuarto será de solo 0.4 centímetros. Muy bien, el método anterior proporciona en realidad toda una variedad de posibles distancias en función de la distancia elegida entre el primero y el segundo segmento y de los cortes que realicemos en el segmento, número de distancia entre ellos, siempre que la longitud de los subsegmentos sea la misma. Mediante este procedimiento, el pintor tiene mayor libertad creativa a la hora de decidir el aspecto final de su obra y así podrá conferirle un aspecto más realista o más dramático en función de su intención. Al fin y al cabo, no todo es cuestión de plasmar la realidad, sino a veces de interpretarla. Vamos a ver aquí por qué Brunelleschi convenció a todos. El siguiente paso, una vez resueltas todas las dudas de tipo técnico, era convencer al mundo de que la técnica ideada por Brunelleschi era realista, es decir, plasmaba fielmente la realidad. Brunelleschi puso por escrito su método, convencido de que esa era la vía para divulgarlo. No obstante, según parece, no estaba especialmente dotado para la prosa, porque su escrito no tuvo una gran acogida. Sin embargo, sí estaba dotado de buena oratoria, y cuando le contó el método a su amigo Alberti, este lo puso por escrito, con un estilo mucho más didáctico en su obra sobre la pintura, que se convirtió al poco en un éxito. Pero lo que seguramente contribuyó a divulgar de forma definitiva su técnica
fue la demostración que Brunelleschi hizo frente al Baptisterio de Florencia, de que su método proporcionaba imágenes realistas. Para ello, dibujó el Baptisterio de Florencia y practicó un agujero en el punto del infinito. Sostuvo el cuadro ante él y el baptisterio de forma que el dibujo quedara frente al edificio. Brunelleschi veía la parte trasera del cuadro y luego puso un espejo entre el cuadro y el edificio. Igual que en Roma, los espejos le daban la clave para interpretar la realidad. Mirando a través del agujero que había practicado, Brunelleschi podía ver la imagen de su cuadro reflejado sobre el espejo. Al retirar el espejo veía el edificio real y las dos visiones eran extremadamente similares. Brunelleschi invitó a todos los que pasaban por ahí a que miraban a través del agujero y todo el mundo se sorprendió al comparar lo que se veía a través del espejo y lo que se veía cuando éste se retiraba. Una vez más, Brunelleschi comprobó que la mejor manera de demostrar algo es a través de la experimentación. Él mismo había llegado a la conclusión de que había que considerar el infinito como un punto real dentro de la composición, oponiéndose a la concepción, imperante hasta ese momento en geometría mediante la observación y la comprobación empírica de la realidad. Y sus conciudadanos, gracias a un espejo, se convencieron definitivamente de que Brunelleschi tenía un gran talento como diseñador y arquitecto. No tardarían en lloverle las ofertas de trabajo cada vez de mayor envergadura, hasta que le encargaron su mayor obra arquitectónica, la cúpula de la Catedral de Florencia. Hoy en día sigue siendo la cúpula de ladrillos más grande del mundo, con un diámetro de más de 42 metros. Una superficie infinita que encierra volumen finito. El matemático italiano Evangelista Torricelli, 1608-1647, tuvo el privilegio de recibir una educación de gran calidad, a pesar de provenir de una familia pobre. Su tío Giacomo era monje y al ver las capacidades de su joven sobrino, medió para que Torricelli estudiara en un colegio jesuita, donde recibió la mejor enseñanza posible de la época. Ahí realizó sus primeros estudios sobre la concepción aristotélica del mundo y del infinito. Terminados los estudios elementales, su tío influyó también para que pudiera estudiar en la universidad más importante del país, Sapienza Università di Roma, donde Torricelli colaboró con el monje benedictino Benedetto Castelli, 1578-1643, que había sido discípulo y colaborador de Galileo Galilei. Castelli conocía los trabajos que Bonaventura Cavalier, 1598-1647, estaba llevando a cabo, inspirados en el método de exhaustión de Arquímedes, es decir, el método de los indivisibles para calcular áreas y volúmenes. Para el cálculo de volúmenes, Cavalieri demostró que con su método que al realizar un corte transversal de dos objetos que tienen la misma altura, la superficie es la misma para los dos objetos, por lo que ambos comparten el mismo volumen. Estudió el método de los indivisibles junto con Galileo y se lo enseñó a su discípulo Torricelli,
quien lo desarrolló más profundamente y lo reescribió de forma más didáctica. Su texto se convirtió en la referencia para el estudio del método de los indivisibles, que pasó a llamarse método de Cavalieri. Torricelli, fascinado por los infinitesimos, se preguntaba acerca de la potencialidad o realidad del infinito, como otros tantos a lo largo de la historia, cuando un día se encontró con una paradoja: un objeto con capacidad, volumen infinita, que no obstante tenía superficie infinita. El objeto en cuestión tenía forma de trompeta, como la que tocaban los ángeles en los cuadros, o como la que tocaría el arcángel Gabriel para señalar el día del juicio final. Decidió llamar al paradójico objeto la trompeta de Gabriel. El objeto en cuestión consiste en el sólido de revolución que se genera al girar la curva y igual a 1 sobre x, la gráfica de la cual está dibujada en la figura adjunta sobre el eje de abscisas en el intervalo de 1 a infinito, de forma que se obtiene una trompeta horizontal. Torricelli calculó la superficie lateral de la trompeta mediante la suma de las superficies laterales de los infinitos troncos de cono de altura infinitesimal de x, que contiene si cortamos la trompeta en infinitas rebanadas. Si tomamos un tronco cónico de altura infinitésima de x y radio 1 sobre x y 1 entre x más dx, su superficie lateral es igual a 2 pi f de x de raíz cuadrada de f' de x al cuadrado más 1 diferencial de x. En los apéndices se muestra dicho cálculo válido para troncos de cono con alturas infinitésimas, aunque las rebanadas de la trompeta no son exactamente troncos cónicos, porque la geratriz del tronco no es totalmente recta, sino que está un poco curvada. El error cometido es mínimo. Torricelli estaba contabilizando de más las infinitamente pequeñas cortezas generadas por las áreas grises. Véase la figura 26. Que el error, no obstante, tomando dx que tiende a 0, demostró que el error era igual a 0. Por tanto, para calcular la superficie total de la trompeta de Gabriel, Torricelli solamente necesitaba sumar las infinitas superficies para los infinitos x entre 1 e infinito, en términos que Torricelli todavía desconocía, porque el símbolo de integración lo introdujo Leibniz, que tenía solo 1 año de edad cuando aquel murió. El cálculo que debía realizar para calcular la superficie de la trompeta de Gabriel era como sigue: superficie es igual a la integral de 1 a infinito, donde s es igual a 1 infinito de 2 pi sobre x, raíz cuadrada de 1 sobre x cuarta más 1 diferencial de x. Como para cualquier valor de x que pertenezca a 1 infinito, tendremos que la raíz cuadrada de 1 entre x cuarta más 1 será siempre mayor o igual que 1. Podemos afirmar que la superficie de 1 a infinito de 2 pi entre x de x es igual a 2 pi por log natural de x de 1 infinito igual a infinito. Por lo tanto, la trompeta de Gabriel necesita de una cantidad infinita de material para fabricarla. Quizá por eso Torricelli le puso ese nombre celestial,
porque solamente en el reino de los cielos se puede disponer de cantidades infinitas de materiales para construir trompetas. Pero lo que sorprendió realmente a Torricelli fue que, de hecho, esa trompeta infinita encerraba en su interior un volumen finito. En efecto, el volumen de una rebanada de la trompeta, cuya anchura infinitésima es dx, es igual a pi sobre x cuadrada de x. Entonces, el volumen total que encierra la trompeta de Gabriel no es más que volumen es igual a pi de 1 a infinito de dx sobre x cuadrada, donde es igual a pi por 1 sobre x de 1 al infinito, lo que es igual a pi. Torricelli realizó los cálculos de superficie y de volumen de diversas formas, pero siempre llegó a la misma conclusión, que era cierta. A veces es necesario una cantidad infinita de material para recubrir un volumen finito. Quizá este resultado sorprendente fue la causa de que decidiera redoblar esfuerzos en otro tipo de estudios más aplicados, lo cual ha resultado ser una maravillosa noticia para la física, pero nos queda la duda de que otros infinitos habría encontrado si hubiera seguido buscando. ¿Existe el infinito físico? Cuando terminó el bachillerato en el Instituto de Maximilians de Múnich, el joven Max Carl Ernst Ludwig Planck, 1858-1947, o sea, lo que es Max Planck, al que todos llamaban Max, debía elegir su orientación académica. Por un lado, estaba la música y la posibilidad de profundizar sus conocimientos de órgano, piano y violonchelo. Por otro lado, estaba la filología clásica, una rama que le encantaba. Y finalmente estaban las ciencias, que despertaban su curiosidad. Aunque su profesor de física trató de disuadirle de elegir el camino científico porque ya está casi todo descubierto en este mundo. Planck quería conocer los fundamentos de la física y no le pareció mal investigar sobre una ciencia completa, casi del todo. Decidió matricularse en física. Después de un primer año en la Universidad de Múnich, Planck se trasladó a Berlín para profundizar en aspectos de la física teórica, donde se matriculó en las asignaturas de dos de los físicos más renombrados del momento, Hermann von Helmholtz, 1821-1894, y Gustav Kirchhoff, 1824-1887. Helmholtz era médico de profesión y estudiaba la fisiología desde un punto de vista experimental. Llegó a resultados muy interesantes en diversas ramas científicas, como las leyes de conservación de la energía o la transmisión del calor. Helmholtz era como Planck un apasionado de la filología y la filosofía. Ambos trabaron amistad enseguida y colaboraron en diversas investigaciones relacionadas con la transmisión del calor, termodinámica. A pesar de que, como profesor, Helmholtz dejara mucho que desear, con frecuencia andaba distraído, no se preparaba las clases.
lo que pagaba luego en forma de errores frecuentes en la pizarra. Y a medida que avanzaba el curso, iba perdiendo alumnos, hasta el punto en que solo 3 siguieron sus clases de forma regular, Planck entre ellos. Kirchhoff, por su parte, era el catedrático de física teórica de Berlín, una cátedra creada específicamente para él, y hacía gala en sus clases de una excelente oratoria y una gran meticulosidad y rigor en sus explicaciones. No obstante, en opinión de Planck, sus lecciones eran demasiado áridas y aburridas. Planck comprendió que debía complementar su formación académica estudiando por su cuenta y se centró en los principios teóricos de la termodinámica. A los 21 años presentó su tesis doctoral sobre el segundo principio de la termodinámica, cuando un sistema aislado pasa de un estado de equilibrio a otro. En el estado de equilibrio final, la relación entre el calor transmitido y la temperatura a la que se transmite es la máxima posible y es mayor que la relación existente en el estado de equilibrio inicial. Desde entonces se dedicó a estudiar la teoría para explicar los movimientos de energía. En 1894, Planck recibió el encargo del Buró Alemán de Estandarización, el precursor del Deutsches Instituto für Normung, conocido por las normas DIN, DIN, la versión alemana de las normas internacionales, ISO, de desarrollar una bombilla eléctrica más eficiente, es decir, que emitiera la máxima luz visible con el mínimo consumo de energía. Planck lo vio como una oportunidad de alternar sus estudios teóricos con las aplicaciones prácticas y se fijó en un concepto que Kirchhoff había formulado hacia 1860 y que a Planck le había parecido muy relevante: el concepto de cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto aislado de su entorno, en equilibrio termodinámico, tal que la radiación emitida y la radiación absorbida son iguales. En otras palabras, se trata de un objeto que ni refleja ni transmite la energía recibida al interior. De la definición, Kirchhoff había deducido que los cuerpos negros radian energía con el máximo ritmo posible por unidad de superficie para cada longitud de onda y cada temperatura. Su espectro, por tanto, es decir, la cantidad de energía transmitida por cada longitud de onda, debería poder caracterizarse, pero Kirchhoff no pudo encontrar la fórmula de cálculo de los espectros de emisiones y Planck se propuso seguir a partir de ahí. Tras la muerte de Kirchhoff en 1887, la cátedra de física teórica de Berlín había quedado vacante y todavía no se había propuesto a nadie para ocuparla. Como Planck llevaba ya unos años como profesor de física teórica en la Universidad de Kiev, donde seguía trabajando en los cuerpos negros de Kirchhoff y seguía manteniendo amistad con Helmholtz, cuando en 1889 este último propuso a Planck para como sustituto de Kirchhoff en la cátedra de física teórica. La Universidad de Berlín y el propio Planck aceptaron de inmediato. Helmholtz y Planck volvían a colaborar
y como amigos, además de la relación profesional en el campo de la física, mantenían conversaciones de tipo filosófico, en las que el primero se situaba en una postura empirista, inspirada en la concepción aristotélica del universo físico. Solo existe lo que podemos medir. Por su parte, Planck era inicialmente más escéptico, pero se planteaba también hasta qué punto las teorías que formulamos a priori influyen en nuestra forma de estudiar los fenómenos físicos, cuando debería ser al revés. Quizá era el momento de poner en duda ciertos paradigmas y estudiar los fenómenos a la luz de propuestas alternativas. Como no podía avanzar en la descripción de los cuerpos negros y además quería encontrar la aplicación práctica al mundo de las bombillas incandescentes, Planck empezó a hacer nuevas preguntas. ¿Sería posible que las magnitudes físicas como el calor o la radiación electromagnética no fueran continuas? ¿Qué pasaría si entre dos valores dados de una magnitud no pudiéramos encontrar siempre en la naturaleza un valor intermedio? Sería probable que los filósofos de la antigua Grecia tuvieran razón y no fuera posible dividir una magnitud sucesivamente en mitades hasta el infinito. Parecía inviable que mientras los matemáticos estaban desarrollando una teoría general de conjuntos que incluyera el infinito como un ente real, ahora que estaba demostrado que los números reales forman un continuo, el mundo físico estuviera quitando la razón a todos ellos en favor de una concepción de los números y las magnitudes forjadas 2000 años atrás. Aún así, como las investigaciones que había realizado hasta entonces habían sido infructuosas porque los experimentos no confirmaban las hipótesis, Planck abordó el problema de los cuerpos negros como lo hubiera hecho Aristóteles. En particular, se imaginó un cuerpo negro como un conjunto de osciladores eléctricos microscópicos que pueden acumular la energía recibida en forma de radiación electromagnética o perderla al emitir radiación electromagnética. Así, la energía total de cada oscilador en cualquier momento, la suma de la energía cinética más la energía potencial, sería un múltiplo de su frecuencia, B, de oscilación E sub t es igual a RB. En ese punto, Planck supuso que ese valor R no podía ser cualquier número real, sino un múltiplo entero de una cierta constante H. Es decir, un oscilador podía tener, por ejemplo, una energía total igual a H por B o igual a 2HB, pero no podía tener un valor energético igual a 3 medios de HB, ni tampoco igual a pi por HB. La energía solo toma unos cuantos valores posibles. Planck estaba suponiendo que la energía no es un valor real, sino cuántico. Los experimentos llevados a cabo en el laboratorio bajo esta nueva premisa confirmaban este paradigma, al mismo tiempo que permitían a Planck deducir el valor de la constante H y avanzar desde el punto donde se había quedado Kirchhoff, y además estaba dando resultados aplicables al mundo de las bombillas, aunque la interpretación aristotélica había sido un acto de desesperación.
Planck sacrificó todas sus convicciones previas sobre la física y triunfó. Al iniciarse el siglo XX, Planck halló la fórmula de cálculo de la intensidad de radiación de un cuerpo negro a temperatura T para una frecuencia de onda B. O sea, la intensidad de la corriente en función de TB es igual a 2hb al cubo entre c al cuadrado por e elevado a la NaHb sobre RT menos 1, en donde c es la velocidad de la luz, r es la constante universal de la ley de gases, que es más o menos 0.082 en unidades del sistema internacional. N sub A es el número de Avogadro, o sea, el número de moléculas que hay en un mol, que es más o menos 6.02 por 10 a la menos 23 en unidades del sistema internacional. Y H es la constante de Planck, que había calculado más o menos a 6.63 por 10 a la menos 34 en unidades del sistema internacional. A partir de entonces, la constante H pasó a denominarse constante de Planck. Como beneficio adicional, Planck calculó que la bombilla óptima era la que emitía luz a una temperatura de 3200 Kelvin, que se corresponde con un color anaranjado claro, y es la que se usa en muchos focos profesionales, especialmente los de gran tamaño, donde el ahorro es considerable. Al principio, Planck consideró que la cuantificación era solamente un recurso formal y procuraba no pensar en sus implicaciones. No obstante, esta suposición, incomparable con la física clásica de Newton, supuso un nacimiento de la física cuántica y, de paso, el premio Nobel para Max Planck en 1918. Bueno, y aquí está, en la primera figura, es un esquema de un cuerpo negro que ni absorbe ni refleja la energía que recibe. Simplemente es un círculo que trae adentro, digamos, es como una estrella de 1, 2, 3, 4, de 7 puntas. Vean. Y luego aquí viene lo que es una figura donde viene el espectro de radiación de un cuerpo negro, donde en el eje X está la longitud de onda, en mu m, y en el eje Y está la radiación que emite y realmente son curvas. Y luego vamos a ver aquí las medidas de Planck, como que fue lo que hizo Planck. Dice que Planck extendió su concepción cuántica, a fin de cuentas contable, de la intensidad de radiación a otras magnitudes físicas, lo que se tradujo en un paso más hacia la concepción finita de nuestro mundo físico. De esta forma estableció un sistema de medidas de referencia, conocidos de entonces como las unidades de Planck. Las constantes más aceptadas por la teoría física clásica son las siguientes. Primero, la constante gravitacional G. 2. La velocidad de la luz en el vacío C. 3. La constante universal de la ley de los gases R. Y 4. El número de Avogadro A. Basándose en las constantes anteriores, más la constante que lleva su nombre H, Max Planck desarrolló un sistema de unidades fundamentales de medidas que pudiera conciliar de alguna forma la física clásica con la física cuántica que se estaba forjando. Las unidades son las siguientes. Unidad de longitud de Planck, que es I, P es igual a la raíz cuadrada de Hg sobre 2pi c al cubo.
unidad de masa de Planck, mp, es igual a raíz cuadrada de hc sobre 2πg. Unidad de tiempo de Planck, Tp, es igual a Ip entre C. Unidad de carga eléctrica de Planck, Qp, es igual a raíz cuadrada de 2hc epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica en el vacío. Y unidad de temperatura de Planck, Tp, es igual a N sub A m sub p por c al cuadrado sobre r. Según el sistema desarrollado por Planck y por tanto la física cuántica, se asume que los infinitésimos no existen. La distancia entre dos partículas será siempre un múltiplo entero de I sub p. La masa de cada una de ellas será un múltiplo entero de m sub p, etc. También se asumen magnitudes que indican máximos, lo cual implica añadir la hipótesis de que el infinito tampoco existe en nuestro universo. Por ejemplo, T sub p es la máxima temperatura posible alrededor de 1.4 por 10 elevado a la 32 grados Kelvin. En términos cuánticos, el Big Bang se produjo cuando el universo tenía una edad de 1T sub p, un diámetro igual a 1 entre 1 entre P y una temperatura igual a 1T sub P. Sea como sea, todavía hay preguntas por responder, como por ejemplo, ¿qué pasó antes de que el universo tuviera una edad de 1T sub P? ¿Quién quiere explorar nuestra historia? Bueno, entonces ya vamos aquí a las conclusiones. A modo de conclusión, si hay una cosa clara acerca del infinito es que en realidad no existe. Perdón, quise decir que si hay una cosa clara acerca del infinito es que en realidad el finito existe. Mejor dicho, si hay una cosa clara acerca del infinito es que en realidad a lo largo de la historia ha habido opiniones opuestas respecto a su existencia real, posiciones enfrentadas de forma más o menos radical, según las épocas y las personas, quienes han expresado sus argumentos para concluir que su punto de vista era el correcto. Pocos han sabido moverse entre la dualidad del infinito, como ente real y como concepto teórico, aplicando en cada momento la definición más conveniente a sus intereses. Quizá se haya tachado a estos pensadores de demasiado pragmáticos, incapaz de tomar partido por una opción u otra, y han sido menospreciados por ambas partes. Y quizás sea precisamente la capacidad de observar el infinito bajo distintos puntos de vista lo que puede hacer avanzar las matemáticas. Cuando necesito un infinito real, porque estoy dibujando en perspectiva, me conviene saber que el infinito existe. Y además puedo situarlo donde quiera. Pero para Max Planck, igual que para Zenón, con sus paradojas, la existencia de lo infinitamente pequeño no encaja en sus modelos de explicación del mundo físico. Por lo tanto, el modelo de naturaleza que eligieron, porque encajaba mejor con sus experimentos y su comprensión del mundo físico, es aquel en que no existe el continuo. En definitiva, no existe lo infinitamente pequeño. Dados dos números cualesquiera, no hay una cantidad infinita de números entre ellos dos.
Es como si en los ríos Planck y Zenón, cada uno desde su perspectiva histórica, por supuesto, hubieran observado que la naturaleza no construye puentes, sino que coloca piedras de forma que la única manera de cruzar es dando saltos de piedra en piedra. Pero claro, aunque los puentes sean una construcción humana, una entelequia, si tienes la oportunidad de utilizar uno para cruzar un río, ¿quién perdería el tiempo buscando un camino de piedrecitas por muy natural que fuera? Así que, de acuerdo, el infinito no existe. Quiero decir que sí, que es real, que está entre nosotros, y aunque no lo veamos, quizás sea una cuestión de fe y creer en la existencia de un infinito sea equivalente a creer en la existencia de un Dios infinitamente poderoso, infinitamente bondadoso, como creía Santo Tomás de Aquino. Tal ha sido el debate sobre el infinito que ha arrastrado a filósofos, teólogos y matemáticos de todas las épocas, y una vez más ha habido buenas razones para adoptar cualquiera de las dos posturas. Podríamos seguir el debate hasta el infinito, nunca mejor dicho, pero estoy convencido de que el lector habrá sacado ya sus propias conclusiones y se habrá posicionado a favor o en contra de la existencia del infinito, del continuo, de los infinitésimos y de todo un arsenal de conceptos desarrollados y por desarrollar en un futuro. Yo, por mi parte, me mantendré en la tercera vía, tomando lo mejor de cada visión, en ese confortable sí, pero no, o no, pero sí, que me permite seguir adelante entre contradicciones. Aunque si hacemos caso de la física cuántica, bueno, aquí tenemos ya después los apéndices, que el número 1/4 pertenece al conjunto de Cantor, es un apéndice que viene aquí, en desarrollo. El número 2, cambios de base para números reales. Aquí viene también el teorema de Cantor-Bernstein-Schröder. Y los axiomas de especificación y del par en el sistema ZF, y cálculo de la superficie de un tronco cónico. Aquí viene la fórmula. Y viene lo que es la bibliografía recomendada. En eso está de A.D. Axel, El misterio de la Aleph, Nueva York, Washington, Square Press, 2001. Dice, este libro, que se puede leer como una novela, recoge la historia del infinito actual a través de su principal artífice, Jorge Cantor. Es interesante la conexión que establece con la mística de la Cábala. El misterio de Aleph. Otro libro de M. Bass, C.H. Papadimitrov y H.W. Pundar y D. Scott, C. L. Harper, Kurt Gödel, bueno, es a través de los autores, se llama Kurt Gödel y The Foundations of Mathematics, Nueva York, Cambridge Universidad Press, 2011. Se trata de un compendio interdisciplinar sobre la obra de Kurt Gödel, filosofía, lógica y especialmente teoría de conjuntos y el origen de los grandes cardinales, junto con sus aplicaciones actuales. Otro libro que el autor es D. M. Gabay y de J. Woods, es un Handbook of the History of Logic, Logic from Russell to Church,
Ámsterdam, Elsevier, 2009. El volumen 5 de esta colección, eminentemente divulgativa, contiene una de las pocas biografías de Thoralf Skolem, junto con sus contribuciones a la teoría axiomática de conjuntos, que han quedado olvidadas en favor de Frank Kells. Y aparte está también los recursos de la web, Universidad de Buenos Aires, 2014, tópicos de lógica recuperados el 10 de mayo del 2018. Aquí viene http www.dm.va.ar diagonal materias diagonal optativas diagonal tópicos de lógica diagonal 2014 diagonal 2 diagonal. El Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. www.cms.dm.va.ar proporciona los materiales de algunas asignaturas impartidas en cursos anteriores en acceso libre. En particular, el material de este curso ha servido de base para la presentación de los axiomas de Zermelo y Zermelo-Frankel. Si tenéis interés en profundizar en el tema, los apuntes incluyen ejercicios y material adicional. Luego tenemos acá Springer y The European Mathematical Society 2012, Encyclopedia of Mathematics, recuperado el 10 de mayo del 2018, de www.enciclopedia.ofmath.org. La editorial Springer y la Sociedad Europea de Matemáticas decidieron poner a disposición los contenidos de la Encyclopedia of Mathematics, Kluwer Academics, Press 2012, en acceso libre. Es una buena referencia para encontrar definiciones matemáticas precisas. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de El infinito. ¿Es un viaje o un destino? Grandes ideas de las matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.